El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, el ICER, cumple 50 años de existencia. Aproximadamente 1 millón de costarricenses han llevado cursos, se han beneficiado con el trabajo de el ICER durante este medio siglo. La creación de las emisoras culturales y regionales en gran medida se logró gracias al apoyo y financiamiento del Principado de Liechtenstein. El ICER nace en el año de 1973. En aquel entonces aparece una pregunta de un campesino que dice: Aló, sí, buenas. Vea, yo le llamo porque soy una persona que trabaja al campo y me gustaría saber si existe alguna manera de que yo pueda terminar mis estudios o estudiando por mi parte, sin tener que ir a un centro educativo. Entonces, el señor Franz Tattenbach dice: guárdenme esa pregunta. Él se la lleva para Alemania, se va con esa inquietud y empieza a buscar financiamiento, a buscar ayuda de países, siempre de Europa, y más adelante es que nace la institución gracias a esa idea de facilitarle las cosas o brindarle a las personas la oportunidad de poder estudiar sin necesidad de ir a la escuela. Surge la necesidad de que esos conocimientos de los libros y teniendo docentes acá, que eso se traslade también a la parte de la radiodifusión. Y es así como nace en 1979 Radio Cultural La Voz de Talamanca, que es la piedra angular de la red de emisoras culturales. Radio Sistema Cultural Nicoyano, Radio Cultural Tilarán, Radio Sistema Cultural La Cruz, Radio Cultural Pital, Radio Cultural Los Chiles, Radio Cultural Upala, Radio Cultural Malecu, Radio Cultural Turrialba, Radio Cultural La Voz de Talamanca, Radio Cultural Buenos Aires, Radio Cultural Corredores, Radio Cultural Boruca, Radio Cultural Pérez Celedón, Radio Cultural Los Santos, Radio Cultural Puriscal. Tuve la suerte de conocer al fundador del ICER, al padre Franz Tattenbach, y él tenía una visión muy interesante. Él decía: quiero no una emisora en el Valle Central que cubra todo el país, que pudo haber sido, pero él dice: ¿quiénes somos nosotros para darle la educación a todos ellos? Nosotros somos facilitadores. Nosotros nos ponemos al mismo nivel de cualquier oyente. Y entonces él dijo: quiero tener muchas estaciones regionales. Se inició con el proyecto 12 estaciones de radio. Las logró completar y después se hicieron 3 más. Nos quedan todavía 5 por completar. Para decir, ya se completó el proyecto, y por eso hablamos siempre de proyecto. Pero sí, efectivamente, los lugares donde se ubicaron eran los lugares más pobres, los más alejados, zonas fronterizas donde no hubiera otra estación de radio y donde se existiera la posibilidad de una comunidad en vías de desarrollo. Durante muchos años, estamos hablando de medio siglo, muchos costarricenses, se menciona que puede estar el número por encima del 1.000.000, se han beneficiado mucho con el formidable trabajo que ha hecho el ICER. En ese proceso fue clave el apoyo del Principado de Liechtenstein y también la participación directa de la princesa Nora. Es un placer tenerla con nosotros, princesa. El placer es mío. Es realmente un gusto. Además que, como me ha comentado usted y me había comentado mi buen amigo José Joaquín Chaverri, usted ha venido a Costa Rica en más de 10 ocasiones a lo largo de muchos años. Sí, yo creo que empecé en el 83. ¿83? Sí, y luego... Era presidente don Luis Alberto. Sí, entonces con él fui bastantes veces a inaugurar algunas de las emisoras y fuimos juntos a, no me acuerdo ahora cuáles, pero
La verdad que yo también me fui yo creo que fui a todas las emisoras en el transcurso de estos años y crucé Costa Rica de abajo a arriba, de norte a sur, de este a oeste, y la verdad que me encantó. Cuando vemos los lugares, Princesa, donde están las 15 emisoras, le aseguro que usted ha conocido más el país que más de un costarricense. Eso es lo que me dicen, y claro, es que puede ser porque fuimos por muchas carreteras que entonces todavía eran bastante malas. Claro. Y en época de lluvias no eran muy transitables. Para conocer cómo es que el Principado decide apoyar este proyecto tan lejos de donde está el Principado, allá en el corazón de Europa, le quería pedir, Princesa, si fuera usted tan amable de contarnos a los costarricenses qué es el Principado de Liechtenstein. Sí, el Principado de Liechtenstein es un país que está 160 kilómetros cuadrados, que es muy pequeño, y luego también es un país que está ubicado entre Suiza y Austria, con lo cual ahí estamos cortados de todo mar. Y luego es un país que durante muchos años era totalmente, pobre, y luego ya, después de la Segunda Guerra Mundial, subió económicamente mucho. Es uno de los países más industrializados del mundo, que la verdad que no se sabe mucho porque son industrias técnicas pequeñas que entonces en general hay algunas grandes, pero en general son más bien pequeñas. Y luego la población no llegamos todavía ni a 40.000, son 11 comunidades pequeñas, alguna más grande. Tiene montañas, tenemos sitio para esquiar y luego la verdad que todo el mundo que va dice que es muy bonito, con lo cual muy bien. Buena parte o en gran medida todo ese de pasar de un país, de una nación dedicada a la agricultura a lo que es hoy Liechtenstein, se debe a su padre. Sí, en principio se debe, ya empezó antes con el príncipe anterior, un tío de mi padre que murió sin hijos, y entonces la cosa ya vino directamente a mi padre. Vieron que es un país que como no tiene recursos naturales, y entonces pues ya se hicieron también, ya en los años 20 y 30, se empezó a hacer una legislación bastante interesante para que se pudieran empezar pues algunas fábricas y para que la gente pudiera trabajar, porque era un país muy pobre, agricultural, y mucha gente tuvo que emigrar. Y entonces luego ya, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó la subida bastante importante, y hoy en día yo creo que somos uno de los países con un income per cápita casi uno de los más altos del mundo. ¿De ingreso per cápita? Sí. Princesa, ¿cómo en Liechtenstein surge la formidable iniciativa de ayudar a Costa Rica con el proyecto del ICER hace medio siglo? Sí, esto ha sido porque el padre Franz Stackenbach primeramente era un pariente muy lejano de mi padre. Y mi padre, que entonces era el príncipe reinante, lo conoció, y luego estaba también ayudando al padre Franz el señor Jorge Gaupp-Berghausen, que algunos todavía se acordarán de él, que estaba aquí bastante tiempo con su mujer y empujó muchísimo el proyecto, porque el padre Franz era el que lo hacía, digamos, en el situ, y no le gustaba mucho buscar dinero. Pero Jorge Gaupp era nacido para eso,
Y entonces, pues, como tenía relaciones con mi familia y también con el país, busco financiación un poco por todos los lados, en Austria, en Alemania, pero mucho en Liechtenstein. Y digamos que la financiación era del Estado para los países en desarrollo, y entonces ahí convenció al gobierno que esto era muy importante, y la verdad que todo el mundo se quedó encantada con el proyecto. Había gente de Liechtenstein que trabajaron luego en el proyecto también. Primero están la creación de las emisoras, ya son 15, Sí. que permitieron que muchos costarricenses y en zonas muy alejadas no habrían tenido otra oportunidad de educarse si no fue gracias a esas emisoras. Sí, porque empezó el padre Tattenbach con el maestro en casa, que era cómo se podía hacer esta educación para adultos, que no podía ser la misma educación y alfabetización con lo que empezó como para niños de 6. Entonces él empezó a hacer todo un currículum para eso, y buscó unos profesores jóvenes que eran muy creativos para hacer esto. Pero luego se vio que en la radio estatal o comercial, primeramente, entre que no llegaba a todos los sitios, como Costa Rica es un país muy montañoso y no todo llega, y luego también o era un horario que para la gente que quería educarse, que tenía que ser una vez que llegaron a casa y no por las mañanas cuando la gente que debían estaba estar en el campo. trabajando, claro. Sí, y entonces pues ahí el padre Tattenbach tuvo la buena idea de decir, hay que hacer pequeñas emisoras, no de mucho alcance, pero en todos los sitios. Para la donde zona. Sí. Y la verdad que y que tenían que ser culturales y en principio llevados por una junta local, Exacto. que se les daba unos cursos y luego podían llevar su propia emisora, y la verdad que era muy interesante de ver cómo funcionaba en principio muy bien en muchas de las emisoras. Es realmente digno de resaltar lo que se ha logrado en estos 50 años y el apoyo del Principado. ¿Cuándo fue la primera vez que vino a Costa Rica, princesa? Yo creo que fue en el 83. Bueno, Fue del cuando me 82, mencionaba, pero yo creo que era el 83. ¿ya había conocido Latinoamérica? No. Costa Rica fue el No, primer no. país Costa de América Rica fue Latina. durante años mi único país. Luego desde ahí me fue, porque el padre Tattenbach ya se fue a Guatemala para fundar ahí. Fui 2 veces, pero no vi tanto del país, desgraciadamente, porque era un momento de mucha crisis en Guatemala. Claro. Y entonces pues no se podía viajar mucho. Y luego también me fui a Panamá, pero Costa Rica era como el centro, porque Costa Rica, como aquí todo funcionaba muy bien, era el proyecto piloto que luego se instaló en Guatemala, en Honduras y en Panamá y en otros sitios. Y la verdad que esto funcionó gracias a las iniciativas de Costa Rica. Y a partir del 83, princesa, usted viene Sí. a los lugares más remotos, Sí. a la inauguración de buena parte de estas 15 radioemisoras, Sí. a las que no vino a la fundación, a la creación. Me imagino que fue después a visitarlas y a conocerlas. Sí. Yo creo que prácticamente he visto a todas. ¿Ha tenido contacto, me imagino que mucho también, con muchos de las decenas de miles de hombres, de mujeres, de chicos que lograron educarse gracias a las radioemisoras? Pues sí, cada vez que vine, pues había gente con las que tenía contacto, y la verdad que había unas historias maravillosas, ¿no? Porque, por ejemplo, había de repente una señora de más de 80 años que siempre quería educarse y logró alfabetizarse y llegar bastante lejos. Otros que ya he oído varios testimonios de gente que por circunstancias no podían educarse en el momento que lo hubieran tenido que hacer, y que luego
lo hicieron. Yo creo que hay uno que luego llegó a ser durante una temporada ministro de Educación. De hecho, me lo comentaba ahora don José Joaquín Chaverri, el último ministro en la anterior administración, había salido adelante, había comenzado sus estudios gracias al ISER. Sí, y luego justo antes conocí a un señor que ahora es un empresario bastante importante, que también no pudo hacer la educación en su momento, y a los 18 de verdad que vio, porque antes tenía que trabajar para tener a su familia, porque yo creo que el padre no podía porque estaba enfermo, y entonces a los 18 se decidió que tenía que hacer una educación, y luego pues estudió, hizo de todo, y ahora es un empresario bastante importante en Costa Rica. En la actualidad, princesa, usted es la presidenta honoraria del ISER. Sí. Y estoy seguro que en este viaje también se habrá enterado, está la página digital que ya tienen hace varios años, tuvieron que acomodarse en el tiempo de la pandemia, como todos en el mundo, pero en su medio siglo de existencia, el ISER sigue con la misma vitalidad del inicio. Pues sigue con la misma vitalidad hasta un cierto punto. Luego, claro, faltó financiación y luego también con muchos cambios también en la educación. No tuvo ya últimamente la misma fuerza, pero vamos, yo creo que ahora, después de todos estos años de COVID y de todo eso, yo creo que hay una demanda ya más fuerte otra vez para una educación para gente mayor de 14 años que no han podido seguir con la educación, y que ahora yo creo que hay un interés ya renovado en ese tipo de educación, que la verdad que en fondo llega a todo el país, y la verdad que se ha visto que puede hacer milagros con gente que no pueden llegar, y yo creo que ahora ya hay otra vez una posibilidad de expandir e ir, porque claro, también está ahora el problema de todas las técnicas nuevas, en las cuales también tenemos que saber entrar. Un hecho, una realidad que les debe dar mucho orgullo a ustedes, no solamente lo que se ha logrado en nuestro país en este medio siglo, sino lo que usted mencionaba, de que ha servido como ejemplo para hacer lo mismo en otros países de Centroamérica. Sí, esto también ha sido, la verdad, que bastante grato como ejemplo. Y como he dicho, he visitado Guatemala, y ahí también sigo con un poco de relación, porque Guatemala ha sido financiado mucho más de Alemania, y hay un grupo de amigos del IGER de Guatemala en el que tomo parte, pero no tanto como con Costa Rica, y hay reuniones 1 o 2 veces al año a los que, si no participo, leo lo que se hace, y eso también, la verdad que se ha también metido en muchos sitios, y ahí, más todavía que en Costa Rica, se ha también esforzado de hacer currículums en lenguas indígenas. Sí, porque en varias zonas los programas se hacen en malecu y en bribri. Sí. Y entonces, pues yo creo que es importante, porque hay una cultura importante e interesante de los indígenas, y yo creo que en Costa Rica, que a lo mejor no hay tantos como en Guatemala y no hay tantos idiomas diferentes, pero que yo creo que es interesante tenerlo en cuenta, y vamos, con eso estamos muy contentos. Creo que tienen razones y usted en lo personal, para sentirse muy orgullosa del gran trabajo que han hecho aquí en nuestro país, tan lejos del suyo. Y yo tenía duda, porque cuando surgió la oportunidad de entrevistarla, yo me preguntaba, si cabe una pregunta personal, ¿qué es lo que más le ha llamado a usted la atención de Costa Rica en todos estos años? Pues hay muchas cosas, pero yo creo que la gente... Costa Rica son personas abiertas, buena gente, que
no sé, como que buscan lo mejor. Luego también, pues es un país de emprendedores pequeños, en general, digamos que no hay una diferencia muy grande de ricos y pobres. Siempre había una clase media bastante importante. Lamentablemente en los últimos años Sí. Eso ha ido variando. Pero yo creo que es una cosa que está en el ADN Claro, de los costarricenses. eso sí es cierto. Y yo creo que cuando se puede, volverá a hacerse. Y luego ahora también hay un tejido empresarial bastante importante. Y luego a mí lo que me fascina es la naturaleza. Yo pensaba, porque estaba leyendo que en Liechtenstein, para llegar a la costa, hay que pasar 2 fronteras. Sí. Entonces, nosotros con playas en el Atlántico y en el Pacífico, también debe haber disfrutado mucho nuestras playas. Muchísimo, muchísimo, la verdad, porque son unas playas maravillosas. La verdad que cuando estuve aquí con el proyecto, nunca llegué tanto a los sitios turísticos. Entonces todo el mundo cuando dijo, ay, has estado en Costa Rica y has visto esto, lo otro. Yo el Tortuguero lo fui a ver hace 6 años la primera vez, cuando estaba yo aquí con mi hija. Pero la verdad que para mí era muy importante de ver el resto del país, pensando que las cosas turísticas las podré ver en cualquier momento. Yo estaba leyendo también que usted es una gran apasionada del deporte y que inclusive durante años estuvo en la organización del grupo de Juegos Olímpicos de su país. Sí, y luego pues el entonces presidente Samaranch en el 84 me pidió de ser miembro del Comité Olímpico Internacional, que yo creo que en ese momento buscaba mujeres, que había pocas, y gente más joven, que el 84 era más joven. Y entonces pues... En el 84 todos éramos más jóvenes, princesa. Y luego pues ahí, a partir de ahí estoy en el Comité Olímpico Internacional, ya no presidenta del Comité de Liechtenstein. Y luego también una cosa que a mí me ha gustado mucho es participar en estas... Yo no soy deportista muy fenomenal, yo esquío un poco y buceo y lo que sea. Pero... Eso fue lo que leí, que aquí, pues esquiar no, pero aquí hay unas maravillosas opciones para los amantes del buceo. Sí, por eso tengo que hacer un viaje específico para eso. Y luego también lo que me gusta mucho es, en principio, también las posibilidades con el deporte para mucha gente que no llega a otras posibilidades. Y luego también soy de Liechtenstein, la presidenta de Liechtenstein de Special Olympics, que es para los Juegos Paralímpicos son. No, los Paralímpicos son los que tienen algunos impedimentos físicos. Estos son los que tienen unas dificultades mentales, y como síndrome de Down o lo que sea. Que esto es una maravilla, porque ahí con ellos también se puede hacer un montón de cosas. Y normalmente, la verdad que hacen unas cosas maravillosas después de unos años, porque tienen que entrenar, van a juegos regionales, mundiales. Este verano están los Juegos Mundiales en Berlín, y así, la verdad que esto también es muy bonito. Sin duda. No deja de ser una paradoja de que un pequeño país de América Central le deba tanto a un principado europeo por el gran trabajo que usted en lo personal ha hecho y el principado para ayudar, como decía, aproximadamente a 1 millón de costarricenses que en algún momento pasaron por los cursos de formación y educación del ICER. Me tomo el atrevimiento de parte de todos ellos, yo me imagino que ya se lo habrán dicho más de una vez, de agradecerle la gran ayuda del Principado de Liechtenstein y concretamente de usted a nuestro país, princesa. Bueno, lo que yo quiero es agradecer a Costa Rica y a la gente de este país por haber acogido un proyecto de tal manera, porque muchas veces hay proyectos de ayuda
que no llegan a nada. Y este proyecto de verdad ha sido un éxito, yo diría, pero gracias a la gente de aquí, porque nosotros, sí, ha venido algunos que han trabajado aquí con el proyecto, pero lo más importante era la gente de Costa Rica que ha podido hacer de verdad algo importante de bastante poco dinero, porque Liechtenstein no es Estados Unidos o algún país de estos que dan tanto dinero, pero la verdad que somos orgullosos nosotros de haber podido trabajar con Costa Rica. Un inmenso gusto conocerla y le reitero el agradecimiento, princesa, por el gran trabajo. Muchísimas gracias a usted. Y que sea debido al Principado, pero por todo lo que yo sé, fundamentalmente a usted. Yo creo que esto ha sido un trabajo conjunto, sí, que es lo que debe ser. Encantado de haberla tenido acá en Telenoticias, princesa. Y ojalá se cumpla su deseo de bucear. Eso. Los mejores deseos. Gracias, princesa. Gracias, gracias.